Bueno, continuamos con conceptos básicos en hepatitis viral. Y vamos a presentar hoy lo que hablamos sobre, o vamos a hablar sobre hepatitis A y hepatitis E. Ante todo, quisiera dejar claro que son muchos los virus que son capaces de infectar al hígado. Primero tenemos los virus primariamente hepatotropos, que son los 5 virus que aparecen ahí, incluyendo el sexto virus, que es el virus delta, que después hablaremos. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la A y de la E. Luego hay virus que no son primariamente, sino secundariamente hepatotropos. Quiere decir que el blanco fundamental de ese proceso, por ejemplo, el dengue, no es el hígado, pero el hígado, dentro de una infección viral sistémica, con efecto sistémico, puede perfectamente participar, puede ser infectado y puede haber un proceso inflamatorio y se pueden elevar las transaminasas. Por lo general, en estos casos de hepatotropos secundarios, el hígado juega un papel relativamente pequeño, o sea, uno lo detecta porque lo que se elevan son las transaminasas, pero generalmente el hígado no produce mayores problemas, sino el problema que genera la enfermedad de base. Puede ser dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr, lo pongo como ejemplo porque muchos otros pueden hacer eso. En tercer lugar, tenemos lo que se llaman los virus exóticos hepatotropos, que son zoonosis en realidad, son infecciones que no tienen reservorio en el ser humano, son infecciones de animales. En estos casos generalmente son monos, ¿verdad? Que son los que van a producir, fíjense ustedes, reservorio de fiebre amarilla, ébola, marburg. Estos son virus que una vez que infectan al hígado van a producir problemas muy serios. Muy serio, esas afecciones de tipo hemorrágico, ¿verdad? Y icterohemorrágico, serio, afortunadamente están restringidos a zonas donde exista el reservorio, que generalmente pues son zonas selváticas, etcétera, que pueden entrar de repente en contacto con el hombre o transmitirse por otros medios. Bien, pasemos entonces a hablar del virus A. El virus A es un virus sencillo, no tiene esa segunda cubierta externa que tienen el B y el C. Por supuesto, tiene su nucleocápside y esa nucleocápside de naturaleza proteica evidentemente va a generar anticuerpos, o sea, es antigénica. Y esos anticuerpos pueden ser de dos clases. Los anticuerpos de la clase IgM, que indican una fase aguda del proceso, y los anticuerpos de la clase IgG, que son anticuerpos de memoria. Vamos a ver entonces en esta gráfica qué pasa cuando una persona se infecta con el virus. El punto cero, ¿verdad?, de la gráfica indica el momento en que la persona adquiere la infección. Fíjense ustedes que al poco tiempo, 2, 3 días, si acaso 4 días, empiezan a aparecer esa línea roja que son virus en las heces. Acuérdense que todos estos virus hepatotropos van a liberar por la bilis una gran cantidad de virus. En este caso, estos virus son resistentes a los líquidos pancreáticos, a las enzimas intestinales, etcétera, y son capaces de mantenerse viables en la heces. Cosa que no sucede con el virus B y el virus C, que esa cubierta externa que tienen es afectada por estos elementos y ellos pierden la posibilidad de infectar porque pierden la cubierta externa. Eso no sucede con hepatitis A. Esos virus son infectantes y vean ustedes que esa línea roja sube muchísimo hasta que en un momento dado se detiene. ¿Por qué se detiene? Eso coincide con el momento en que aparecen los síntomas o se elevan las transaminasas. ¿Qué quiere decir? El sistema inmunológico se dio cuenta que había un virus extraño, peligroso en el hígado y ha desarrollado una respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica celular que va a destruir los hepatocitos infectados, o humoral que va a destruir o neutralizarlos con anticuerpos, los virus circulantes, va a hacer que, por supuesto, destruyendo el hospedero que son los hepatocitos infectados, el virus deja de poder replicarse en cantidad y fíjense ustedes que la línea roja va disminuyendo rápidamente. Concomitantemente con eso aparece la línea verde, que son los primeros anticuerpos,
que aparecen ya, fíjense ustedes, a las 3 semanas más o menos de haberse infectado, 4 semanas, aparecen estos anticuerpos que van a subir muchísimo y luego, por supuesto, una vez que cede la infección, ellos van a descender. ¿Qué pasa luego? Lo que pasa luego es que aparecen anticuerpos del tipo IgG, o sea, desaparece el anticuerpo anti-A y aparece el IgG. El anticuerpo IgG es un anticuerpo que va a permanecer por tiempo indefinido y si no aparece en altos niveles en la sangre, está la memoria inmunológica. El organismo ya no tiene que desarrollar una respuesta inmunológica detectando cuál es el virus, etcétera. Ya tiene la foto del virus y la respuesta va a ser inmediata. Pero esto tiene importancia desde el punto de vista diagnóstico. Si nosotros queremos diagnosticar ese paciente que tenemos por delante con un proceso agudo, que pensamos que es una hepatitis y queremos saber cuál es el virus, ¿verdad? Tenemos necesariamente que estar seguros que el laboratorio nos está dando el anticuerpo anti-A, porque en zonas endémicas, como es, por ejemplo, en nuestro país y en muchos otros países, sobre todo los tropicales, la hepatitis A es prácticamente endémica. Entonces, mucha gente tiene anticuerpos contra IgG y probablemente nunca supo si se infectó o no, porque fue una infección subclínica anistérica. Entonces, si el laboratorio me dice solamente anticuerpo anti-A positivo, eso a mí no me sirve. Puede ser que el paciente tenga un anticuerpo de memoria. Yo necesito insistir que el laboratorio me detecte el anti-A IgM para poder detectar la fase aguda de esa enfermedad. Bien, pasemos ya a la práctica. Las manifestaciones clínicas de todos estos virus hepatotropos primarios es muy difícil de distinguir uno con otro. Clínicamente yo no puedo distinguir si eso es A o B o C, únicamente examinando o apreciando la parte de síntomas y signos. Pudiera tener una idea si yo analizo con cuidado la parte epidemiológica, porque si yo sé que el paciente ha estado sometido o ha estado en contacto con pacientes o con grupos que tienen hepatitis A, pues eso me inclina a pensar que es una hepatitis A, pero no me hace el diagnóstico. Entonces el cuadro clínico que todos conocemos, tenia, hiporexia, ictericia y coluria, pero fíjense ustedes que en todas estas hepatitis sucede que un porcentaje importante, a veces mayoritario, es asintomático y sobre todo no tiene ictericia ni coluria, que son los signos de alarma. La persona que se levanta en la mañana y se ve el ojo amarillo o los ojos amarillos, pues se va a ir a buscar al médico, al brujo, a quien sea, porque es alarmante el signo. Lo que sí es fijo, seguro, que son las transaminasas y que tienen que estar muy elevadas. No existe una hepatitis aguda y que en fase aguda tenga 100 de transaminasas. Va a tener 1000, 2000, 3000, 4000 o más. Y eso es importante porque eso nos da una idea de que es un proceso viral que está destruyendo una gran cantidad de hepatocitos que están liberando esa enzima. La hepatitis A tiene una serie de presentaciones clínicas. O sea, se puede presentar de diferentes modos. La forma anictérica que ya hablamos se ve mucho, sobre todo en los niños. Los niños presentan un cuadro, a lo mejor se sintieron mal unos días, una fiebrecita, y cuidado, hablarle fiebre, porque generalmente estos cuadros clínicos de hepatitis, la fiebre es muy secundaria si es que acaso se presenta, no es un síntoma importante. Entonces, ese niño se dice, no, tuvo una virosis, y lo que tuvo en realidad fue una hepatitis, no se sabe porque no hizo ictericia, no hizo coluria, y entonces no hay manera de saberlo. El segundo punto es la ictericia con resolución en pocas semanas. Ese es el cuadro clínico clásico. Paciente que empieza orina oscuro y bueno, se alarma y se diagnostica. Generalmente esa afección en niños es muy corta la evolución. La evolución, digo corta para hacer una evolución, una infección de esta categoría. Dura 4 o 6 semanas. Uno siempre le da a todas estas hepatitis un lapso de 3 meses para considerar que es el periodo del cual el organismo pudiera terminar de acabar con los virus. Más de 3 meses uno piensa que es prolongada. Pero ojo,
Hepatitis A, aquí dice prolongada, no dice crónica porque no hay hepatitis crónica. El virus A no tiene la capacidad de permanecer indefinidamente en el organismo como lo hacen el B y el C. El cuarto punto es el doble pico de transaminasa. Eso es una situación bastante estresante para la familia sobre todo, porque uno cuando está viendo un paciente con hepatitis viral y le está pidiendo sus transaminasas cada 2 semanas, etcétera, lo está examinando y ve que esas transaminasas suben y luego empiezan a bajar y cuando están a punto ya de normalizarse hacen un segundo pico que puede ser inclusive mayor que el pico primario. Gran angustia. Uno debe en ese caso tener muy claro lo siguiente: no hay hepatitis crónica. Ese paciente se va a curar como todos otros y ese paciente lo que va a pasar es que en vez de durarle 4, 6 semanas, 8 semanas, como sucede normalmente, va a durar más de 3 semanas, de 3 meses y el paciente va a estar en una situación bastante delicada desde el punto de vista de que no puede, todavía no ha superado la enfermedad aunque se sienta muy bien. Lo que hay es que tranquilizar a la persona y diciéndole, mire, no hay hepatitis crónica y esto va a pasar. La otra forma de presentación es la colestática. Esta sí es muy molesta. Es el paciente que hace una hepatitis viral. Esto se ve sobre todo en adultos. Por eso la hepatitis A en el adulto es casi que otra cosa que en la infancia. Y generalmente tiene algunas de estas peculiaridades. O es prolongada o da doble pico. Y la colestática, fíjense que no dice hiperbilirubinemia sola, colestática. No solamente sube la bilirrubina que se dispara y sube 10, 12, 15 más, sino el problema es que o es colestática, quiere decir que se han retenido todos los componentes de la bilis, fosfolípidos, colesterol y los ácidos biliares o sales biliares. Y esas sales o ácidos biliares, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se van a depositar a nivel de la piel y van a producir prurito. Eso es el síntoma que realmente al paciente le va a molestar muchísimo, le quita el sueño. Ese paciente va a llegar a la consulta no solamente muy histérico, sino histérico por la cantidad por la sensación de ese prurito persistente. Afortunadamente, tenemos maneras de manejar esa situación y la vamos a ver cuando hablemos de tratamiento. La hepatitis fulminante A es realmente rara. Fíjense ustedes que se ve en 1 en 1000 de formas histéricas, pero como la gran mayoría es anhistérica, pues entonces el número es mucho menor de hepatitis fulminante. Y luego vienen las manifestaciones extrahepáticas. Esto no es exclusivo de la hepatitis A, esto se presenta en todos estos cuadros virales que circulan con gran cantidad de anticuerpos y de antígenos, a lo cual se une el complemento y forman estas moléculas que están allí reseñadas, ¿verdad? Que son los complejos inmunológicos circulantes. Y esos complejos inmunológicos circulantes tienen la peculiaridad de que se van a ir a depositar en las arteriolas de ciertos órganos, especialmente la piel y el riñón. Entonces, la presencia de diferentes tipos de manifestaciones en la piel, de rash, etcétera, no son infrecuentes en estos casos. Eso se pueden presentar y con hepatitis A inclusive han habido casos de problemas serios a nivel renal. Bien, recordemos entonces sobre la transmisión fecal-oral de este tipo. La mayoría de los problemas no son de tipo médico exclusivo, son de ingeniería sanitaria. Es un problema de contaminación de las aguas potables, del manejo de las aguas servidas. Entonces eso produce una endemia porque constantemente se está infectando gente porque no hay suficiente certeza de que esas aguas sean potables. Y luego, por supuesto, este es un problema que debe ser resuelto por los ingenieros. Los alimentos, claro que sí, transmiten. Es muy interesante el caso de las ostras. Fíjense que muchos ostrales están ubicados en la desembocadura de los ríos cuando llegan al mar. Esos ríos, por lo general, tienen a su alrededor uno o varios pueblos, poblaciones, que van a eliminar, ¿verdad?, sus aguas servidas a ese río. Ese río viene con virus y esos virus los está esperando la ostra en la salida. Las ostras son grandes filtradores, filtran yo no sé cuántos litros por hora. ¿Y qué hacen cuando filtran? Retienen partículas y esa es la manera como ellos se alimentan prácticamente. Entonces esas ostras
tienen virus y estas otras son capaces de transmitirlo sin ningún problema, especialmente cuando no se cocinan adecuadamente y se comen se ingieren esas ostras crudas. Un limoncito nada más, esas otras, si vienen de esa zona, hay que tener cuidado. Es diferente si vienen de otros sitios del mar donde no existe esa peculiaridad. Luego tenemos que otro tipo de problemas son los manipuladores de alimentos. ¿Por qué? Porque si no hay una higiene suficiente, ese manipulador de alimentos que tiene que manejarlo, etcétera, tiene hepatitis, no lo sabe, es anictérica, se siente bien, está trabajando y no hace una higiene adecuada de las manos, pues ese paciente puede transmitir el virus, sobre todo a legumbres, etcétera, que evidentemente se comen crudas, etcétera, y hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, el agua del riego, si yo utilizo el agua del río y el río está contaminado, eso puede contaminar mis verduras, etcétera. La higiene personal, muy importante. El lavado de manos, si es posible, uno le pide al paciente que máximo cuidado en el baño, si se le puede indicar un baño especial para esa persona, nada más, para que no haya problemas, y el lavado de las manos, etcétera, hay que realmente insistir. Cambio de pañales en las guarderías, por supuesto, porque en las guarderías los niños están en edad de pañal. Quiere decir que hay que cambiarle el pañal. Y eso lo hace la maestra o la ayudante, etcétera. Y si el niño está infectado, la maestra se infecta con las manos y luego al cambiarle los pañales a otro, le va a transmitir la enfermedad. Bien, ¿cómo podemos prevenir la hepatitis A? Bueno, evidentemente ya hablamos que resolver factores de riesgo, la ingeniería sanitaria es fundamental y la educación, higiene, lavado de manos, etc. Pero afortunadamente contamos con una excelente vacuna, que es la vacuna contra la hepatitis A, altamente inmunogénica, con niveles en algunos estudios hasta del 100% en las primeras semanas de haberse vacunado. No se recomienda vacunar a menores de 1 año. ¿Por qué? Porque sobre todo en las áreas endémicas, muchas de estas madres tienen anticuerpos porque han tenido la enfermedad probablemente sin haberse dado cuenta. Esos anticuerpos van a pasar en forma pasiva al feto y luego al niño, y el niño nace con anticuerpos. Si yo vacuno a ese niño en ese momento, en las primeras semanas o inclusive en los primeros meses que todavía tiene anticuerpos, y lo vacuno, esos anticuerpos me van a neutralizar la vacuna y no va a ser efectiva. Por eso necesariamente no se puede vacunar con hepatitis A como se hace con las otras vacunas que se hacen en periodo muy temprano. Cuando hablamos de hepatitis B, vemos que la primera dosis de la vacuna B hay que ponerla en las primeras 12 horas de nacidos inmediatamente. En cambio, la A hay que esperar 1 año, por las razones ya expuestas. Es una vacuna bien tolerada, la única contraindicación, por supuesto, como siempre, en estas cosas, alergia a los componentes. ¿A quién hay que vacunar? Niños mayores de 1 año, adolescentes previamente no vacunados, personal de salud. Yo pienso que estudiantes de medicina, médicos, etcétera, todos deberían estar vacunados contra la hepatitis A, si es que no la han tenido o si es que ya no están vacunados. Por supuesto, si quieren estar seguros, porque, bueno, háganse un anticuerpo contra A y IgG para ver si tienen anticuerpos. En ese caso no necesitan vacunar. Eso no es económicamente lógico. Es preferible vacunarse porque lo más que puede pasar si tienen anticuerpos es que los niveles de anticuerpos se eleven. Luego vienen adultos, viajeros a zonas endémicas. Hay países, sobre todo los países del norte de Europa, donde el nivel sanitario higiénico es tal de que no hay hepatitis entonces esas personas no tienen anticuerpos. Esas personas viajan con frecuencia a las zonas tropicales, en verano, etcétera, y bueno, a los pocos días de llegar al sitio que se suponía que era una vacación agradable, presentan coluria e ictericia y tienen que volver a su país con unos lentes oscuros, ¿verdad? Manipuladores de alimentos, por supuesto. Pacientes con hepatopatía crónica, claro que sí. O sea, todo paciente con hepatopatía crónica, cirrótico, etcétera, debe ser vacunado contra la hepatitis A y la hepatitis B. Y no vacunamos contra los otros porque no hay vacuna. Pero esas 2 vacunas hay que ponérselas porque un paciente con un cuadro ya crónico, con lesión hepática significativa, se hace encima de eso, ¿verdad? Una hepatitis viral puede ser muy grave. Luego, institucionalizado, por supuesto, ¿verdad? Los militares,
los sitios donde hay las cárceles, bueno, hay una serie de sitios, de instituciones, donde hay una aglomeración de gente, pues es conveniente vacunar. El asistente de guardería, por las razones ya expuesto. Tratamiento de la hepatitis A, no hay tratamiento antiviral específico. Hay que tener cuidado. ¿Por qué yo interrogo reposo y dieta? Porque no hay que exagerar. Hace años, cuando esto comenzó, etcétera, las pacientes con hepatitis se mandaban a acostar en la cama y que no podían levantarse. Y las madres, imagínense ustedes con esos niños pequeños, no lo dejaban ir al baño, no dejaban, bueno, se ponían hipotónicos, eso no tiene ningún sentido. El paciente puede estar en su casa normalmente, sin hacer grandes actividades, pero normalmente. Y en relación a la dieta, igual, no hay una dieta específica. En los primeros de cambio, cuando empieza la enfermedad, puede haber colestasis, y al haber colestasis hay insuficiencia biliar intestinal, no hay suficiente bilis en la heces. Si yo ingiero grasas en gran cantidad, voy a tener cuadros de diarrea, etcétera, porque no debido al virus, sino debido al hecho de que no se está digiriendo adecuadamente. Hay que cuidarse una dieta normal, pero cuidando quizás esa situación. Y en la forma colestática, aquí le digo, ¿cómo trato yo a ese paciente que llega rascándose con esa colestasis? Los esteroides. Aquí los esteroides son realmente efectivos. Ese paciente que llegó, que no durmió en toda la noche anterior, le empiezan los esteroides y a las 2 o 3 días lo va a llamar por teléfono eufórico. Doctor, por fin pude dormir anoche, porque los esteroides realmente manejan esa situación muy rápido. Es un curso de esteroides corto, realmente no se pasan de un mes o de 3, 4 semanas y uno va disminuyendo la dosis progresivamente. La colesteramina también se puede utilizar. Bien, pasemos entonces al virus E. El virus E, fíjense ustedes que en muchas cosas se parece al virus E. Es un virus que no tiene segunda cubierta, es un virus desnudo en ese sentido, y que además es también de ácido ribonucleico. Pero fuera de eso se distingue del virus E por muchas razones. Fíjense. Tiene una familia de virus con numerosos genotipos. El virus A prácticamente no tiene sino uno, pero estos numerosos, o poco, numerosos genotipos. De esos numerosos genotipos, solamente los genotipos están numerados, ¿verdad? Del 1 al 4 son los que afectan al ser humano. Por otro lado, se parece al virus C porque la transmisión es fecal oral y el periodo de incubación es más o menos igual. Veamos qué pasa con los genotipos. Se dividen en dos grandes grupos. La infección por genotipo 1 y 2 es una enfermedad del humano, del ser humano. Ahí está el reservorio. La prevalencia es Asia Oriental y Meridional. Se presenta en forma de casos aislados y grandes epidemias. Hubo una epidemia en Nueva Delhi ya hace muchos años. Nueva Delhi, la cuarta parte de la ciudad, una ciudad muy poblada, el agua potable venía de un reservorio. Ese reservorio, por razones de tiempo, es interesante ver cómo se infectó con el virus E. Hubo una cantidad inmensa de pacientes en ese grupo, pero lo que fue realmente llamativo es que era especialmente severa en pacientes embarazadas, inclusive con alta mortalidad, algo que todavía no se explica bien. Y por supuesto también grave en pacientes que tengan hepatopatías ya establecidas serias. En cambio, la infección por genotipo 3 y 4 es una zoonosis. Zoonosis quiere decir que es una enfermedad del animal, no del ser humano. Diversos animales están afectados, pero fíjense ustedes, nos interesa mucho el primero, los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos ahorita son casi urbanos, ¿verdad? Y quien no está en contacto con carne de cerdo, etcétera, entonces pueden haber casos de infección con estos genotipos que van a producir una hepatitis E, el que inclusive consumiendo carne de cerdo y cerdo, y se va a caracterizar igual como todo, como por elevación de transaminasa. La hepatitis E, ¿cómo la diagnosticamos? Igual que la hepatitis A, el anti-IgM, luego viene el anti-IgG. Fíjense ustedes que el pico de transaminasa coincide con el momento en que aparecen máximo los anticuerpos y empiezan a descender los anticuerpos. La otra manera de detectar este virus, como cualquier otra, es hacer un PCR del ARN del virus. De ahí podemos estar sin lugar a dudas, precisar el diagnóstico. ¿Es un virus raro? Sí y no. Existe y hay que tenerlo presente, porque de repente uno se puede encontrar con un paciente. Fíjense usted, este estudio muy interesante que se hizo ya unos años
Cero prevalencia de antivirus E en Venezuela. Y fíjense ustedes que en Caracas había un 2,6% de personas que tenían anticuerpos. O sea, en algún momento tuvieron contacto con el virus. En población rural, 3,9%. Y muy interesantemente, en las zonas indígenas, sobre todo en el Amazonas, llegaba a ser de 5,4%, que es una cifra bastante alta. Por último, fíjense que raramente en este grupo de hepatitis E, sobre todo los que están infectados con 3 y 4, puede presentarse una evolución hacia una hepatitis E crónica, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Ya, recuerden que en la hepatitis A no hay hepatitis crónica, aquí puede haber casos muy raros en este grupo. No hay tratamiento antiviral de este grupo del virus E, pero existe una vacuna que se está utilizando en algunos países de Asia, no se ha generalizado en el mundo occidental. Bueno, con esto terminamos y en las próximas clases hablaremos primero de la hepatitis B y delta y luego hablaremos de la hepatitis C.